Estamos de regreso en el programa y en esta oportunidad voy a estar con el arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, quien ha tenido a bien aceptar la invitación para tocar temas que son especialmente importantes en esta coyuntura que ha sido marcada no solamente por actitudes del Papa, sino también por una cobertura muy grande a nivel internacional sobre los abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia Católica, por miembros de la Iglesia Católica. El Papa convocó entre el 20 y el 24 de febrero a los obispos del mundo, a representantes el episcopado de todo el mundo para hablar de estos temas, para discutir y para tratar de llegar a acciones concretas y además reales. Así es que quiero hablar de ese asunto, pero en medio de eso surgieron también otras incógnitas, abusos no solamente a menores, sino también a religiosas por parte de prelados y sacerdotes. Así es que vamos a hablar aquí libremente de estos temas. Monseñor, muchísimas gracias por venir. Gracias más bien por la invitación, muchísimas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Una de las cosas que me pareció muy interesante fue que después de esa gran reunión de trabajo entre el Papa y sus obispos, tres o cuatro obispos mexicanos de la Comisión Episcopal de México, la Conferencia Episcopal de México, se reunieron con el Papa. Luego dieron unas declaraciones y ellos dijeron que habían tomado 3 medidas reales, concretas, para efectivizar lo que se había dado en esa reunión. Y era situarnos a favor de las víctimas, formación de los sacerdotes y además que a la Conferencia Episcopal Mexicana le correspondía apoyar, supervisar, verificar en cada diócesis el cumplimiento de las disposiciones que se daban. Entonces, fue la primera vez que yo vi una cosa así de concreta. Entonces quisiera, bajo este contexto, poderle hacer unas preguntas. En primer lugar, ¿cree que esas 3 cosas podrían hacerse también en el Perú? Usted ha sido directivo de la Conferencia Episcopal Peruana, así es que tiene usted una visión bastante amplia de la Iglesia peruana. ¿Esto se puede hacer aquí? Sí, de hecho, soy todavía miembro del Consejo Permanente, ¿no?, de la Conferencia Episcopal, que es como el directorio, digamos, ¿no? Y sí, nosotros en la conferencia hemos venido ya dando pasos, hace varios años ya emitimos un protocolo para el comportamiento que debemos seguir los obispos ante denuncias de este tipo, ¿no?, de abuso sexual contra menores o incluso contra personas mayores pero vulnerables, ¿no? Me tocó justamente trabajar, digamos, este protocolo que, aprobado por la Asamblea de la Conferencia Episcopal, fue enviado a Roma y Roma dio su beneplácito y ya está en vigor aquí en Perú desde hace por lo menos 4 años, ¿no? 3 o 4 años, digamos así, ¿no? ¿Por qué uno puede decir, y por qué tan tarde, no? Es porque ciertamente recién se ha ido tomando conocimiento y tomando conciencia de la gravedad de este fenómeno. Empieza con Juan Pablo II, un fenómeno criminal, sin duda, ¿no? Ya en la época de Juan Pablo II empieza a tomar conciencia, pero lo veíamos como cosas que pasaban en Estados Unidos, que pasaban fuera, ¿no? Y no podíamos imaginarnos que también aquí pudieran haber ese tipo de casos, ¿no? Pero en la medida en que se vio que pasaba a otros países, entonces también vimos por conveniente, además la Santa Sede lo pidió, que tengamos este protocolo. Fundamental, si me permite, escuchar a las víctimas es fundamental, ¿no? Y ciertamente se tiene que hacer un mea culpa de aquellos obispos o aquellas iglesias particulares donde esto no se ha hecho, o algunas congregaciones religiosas, etcétera. Yo creo que ha sido un error garrafal, ¿no? Justamente dicen situarnos a favor de las víctimas, dice, no es suficiente pedir perdón, dicen los obispos mexicanos, es poner a la víctima en primer lugar, es escucharla, comprenderla, acompañarla y comprometernos en su proceso de sanación. Además, dicen ellos, las diócesis deben hacer las denuncias ante el fuero civil para que se hagan pues
los juicios en el Poder Judicial, ¿no es cierto?, y colaborar con la justicia. Nosotros no estamos lejos, hemos visto pues los casos mexicanos tremendamente espantosos, hemos visto con estupor también lo que ha pasado en Chile, y hemos vivido con estupor lo que ha pasado con el sodalicio de Vida Cristiana, que además tiene mucha cercanía con Arequipa porque muchas de sus instituciones se han desarrollado muy bien aquí en Arequipa. ¿Qué está pasando con esas víctimas? Porque ahí están, en el Perú. Me imagino que usted ha hablado también con sus sacerdotes, con sus párrocos. ¿Cuáles son las directivas que usted, como pastor de la iglesia arequipeña, da a los sacerdotes que están bajo su jurisdicción? Sí. En primer lugar, yo espero honestamente que la situación en Perú no sea la de México o la de Chile, ¿no? Espero realmente. No tengo datos que me permitan decir que sea igual o siquiera similar. Yo creo que en el Perú la cosa no ha sido tan grave. Pero de todas maneras, aunque sea solamente una víctima, es un crimen abominable, naturalmente, ¿no? Por lo que usted acaba de decir, ¿usted no cree, o sea, cree que han sido actos individuales y que no, el sodalicio no está completamente comprometido? Porque las críticas vienen a ese nivel. Hace poco el sodalicio sacó un comunicado que a mí también me causó extrañeza, donde el sodalicio se sentía víctima de sus fundadores, ¿no? Entonces, ellos no parecían sentirse responsables de lo que había ocurrido dentro de su organización. Entonces, eso a mí me pareció un poco raro, ¿no? Usted ha sido miembro de la Comisión Episcopal, usted ha tenido que vigilar parte de eso porque aquí pues opera el sodalicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ve usted el caso sodalicio? Sí, hablando concretamente del caso sodalicio, yo veo lo siguiente, ¿no? Hasta donde yo conozco, y se ha hecho público, las denuncias de abuso o de acoso sexual son relativamente muy pocas en el conjunto. La mayor acusación que se ha hecho al sodalicio es de abuso de poder y de abuso psicológico. Muy grave, por supuesto, muy grave, ¿no? Pero sería un abuso de poder y un abuso psicológico concentrado en un modus operandi de una institución concreta que es el sodalicio, que dentro de la iglesia en el Perú en realidad es una institución pequeña si comparamos con la cantidad de congregaciones que hay y con todo el clero secular, etcétera, etcétera, ¿no? Pequeña, pero poderosa. Digamos, depende qué se entienda por poder, ¿no? Es decir, se habla inclusive de poder económico. El nuevo obispo de Lima decía, por ejemplo, y mencionaba directamente al sodalicio y lo comparaba como una empresa. O sea, esa ya no es una iglesia, decía, eso ya no es parte de la iglesia. O sea, ellos manejan empresa, dinero. Y bueno fuera que ese dinero lo usaran para los pobres, dice, la iglesia es pobre, pero genera riqueza, pero para ayudar a los pobres. Claro. Y ellos veían que, por lo menos a decir del nuevo obispo de Lima en una entrevista a Caretas, que eso no se daba pues con el sodalicio, ¿no? Que esas cosas habían que corregirlas. Por eso le digo poderosa, ¿no? Es posible que tenga el nuevo arzobispo de Lima información que yo no tengo del sodalicio. Es una congregación, digamos, de derecho pontificio. ¿Qué significa derecho pontificio? Que dependen de la Santa Sede, no dependen de los obispos locales. O sea, yo no puedo pedir al sodalicio que me entregue sus cuentas, no puedo. Eso le corresponde a la Santa Sede, ¿no? Hasta donde yo he escuchado, ellos, la familia sodalite, como se llaman, ¿no? Hacen una diferencia entre lo que es el sodalicio propiamente dicho y obras que llevan miembros del sodalicio porque no forman parte de la institución, ¿no? De todas maneras es bueno saberlo que la Santa Sede ya hace varios años nombró a un cardenal, ni más ni menos, cardenal Tobin, ¿no es cierto? Lo nombró a él para que supervise y acompañe todo el aspecto económico financiero del sodalicio. El cardenal Tobin seguramente ha hecho informes a la Santa Sede. ¿Usted no las conoce? No. Porque es bueno aclarar ese asunto, claro, porque mucha de la gente piensa, ¿y el arzobispo qué hace? Pues, usted no tiene jurisdicción. No tenemos. No tiene jurisdicción. No.
porque son de derecho pontificio. Así operen aquí, así tengan universidades aquí, o sus sacerdotes, no sé, tengan parroquia. Sí. Usted no tiene una injerencia directa. No. ¿Ellos tienen un propio obispo? No, tienen su superior general y la dependencia a la Santa Sede a través de un dicasterio que se llama justamente Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica. Eso dice una sociedad de vida apostólica. Es algo así, o sea, tiene una denominación, pero es parecida a las congregaciones religiosas. Igual los jesuitas obedecen al llamado Papa Negro, ¿no? Que es a su superior general. A su superior el general. Prepósito general. ¿No es cierto? Sí. Y así sucesivamente. ¿Usted solo tiene jurisdicción sobre quiénes? Jurisdicción Sí, real, efectiva. Por supuesto, sobre todo los sacerdotes diocesanos, o sea, los que forman parte propiamente de la iglesia en Arequipa, que dependen del arzobispo, y de los sacerdotes religiosos, pensemos sodalites, jesuitas, salesianos, etcétera, de aquello que hacen de la puerta de su convento hacia afuera, o sea, las labores pastorales. Eso sí, yo puedo tener jurisdicción de intervenir. Si pasara, o sea, solo para tener un ejemplo, digamos que ya no fuera el sodalicio, sino fueran los franciscanos donde se ve, por ejemplo, que hay un caso de abuso, se sospecha de abuso. ¿Usted puede intervenir, denunciar, hacer? Le explico cómo funciona, ¿no? Ante una acusación, además, acuérdese que hemos tenido 2 casos aquí en Arequipa, le pongo ejemplo. Un caso, que además fue público, ¿no?, de un matrimonio, padre de familia, que me hablaron conmigo y me denunciaron, digamos así, que estaban muy preocupados porque habían visto ciertas actitudes de un sacerdote sodalite respecto a uno o dos de sus hijitos menores, ¿no? Me decían, no estamos denunciando abuso sexual, nada, pero sí estamos nerviosos, nos preocupa. Eso fue lo que me dijeron. No, inmediatamente yo le dije, muy bien, hay que canalizar esto. Basta que te preocupe, hay una comisión, que fue la primera, una comisión compuesta por personas notables, había un obispo, el obispo de Lurín, Monseñor Carlos García, está la que había sido ministra de Justicia, Rosario Fernández, personas notables, una comisión para canalizar las denuncias, y yo mismo canalicé la denuncia de ellos, me aseguré que llegara a la comisión, que la comisión lo recibiera, etcétera, etcétera, y pedí al sodalicium que al sacerdote, mientras duraba todo esto, lo retiren de Arequipa. Es decir, y luego hemos tenido otro caso también que sonó mucho, porque salió en la prensa, de un sacerdote franciscano, ¿no?, de la Recoleta, que fue público, que se le encontró saliendo de un hostal con una mujer mayor de edad, ¿no es cierto? Pero igual es una falta muy grave. En casos así, el obispo, como ellos son de derecho pontificio, el obispo no puede seguir el proceso. Lo que sí tiene que hacer, naturalmente, es asegurarse que el superior de la congregación correspondiente siga el proceso. Si no lo sigue, ahí sí el obispo puede intervenir. ¿Han seguido esos procesos? Sí, los 2 casos. ¿Tiene idea de cómo van? Sí, vamos a ver. En el caso del sacerdote sodalite, hasta donde yo tengo entendido, como no había, digamos así, una cuestión de tocamiento, etcétera, etcétera, sé que la comisión recibió al papá de estos niños, o de este niño, creo que eran 2 niños, y al final el papá me dijo a mí, porque yo tampoco puedo entrar más allá de su intimidad, me agradeció y me dijo, Monseñor, estoy satisfecho con el tratamiento que me ha dado esta comisión. El obispo, miembro de la comisión, Monseñor Carlos García, obispo de Lurín, me garantizó, dice, Javier, lo hemos recibido y tal, la cosa ha quedado aclarada. Y lo más importante, el niño está protegido. Sí. O sea, no hubo nada, pero... Sí. Eso es lo que claro, de eso se trata. O sea, no es que sea víctima, sino que nunca llegue a ser tocado. Y en el caso otro que le he comentado, también en el diálogo con el superior, y hasta que finalmente el superior me informó que este sacerdote había sido expulsado de la orden y dado de baja, digamos, como sacerdote. Eso sí, en eso yo suelo ser bastante cuidadoso, ¿no? Incluso aquí hemos tenido este caso que usted conoce, porque fue público también, de un sacerdote, además se sabe el nombre porque está en todos los medios, el padre José Carranza, que también yo recibí la denuncia. Este padre era profesor de un colegio, un niño lo acusó de haberlo tocado, ¿no es cierto? Inmediatamente los papás de este niño hablaron con la directora del colegio, no hablaron conmigo, pero yo mismo llamé al papá y le pedí al papá su colaboración para iniciar el proceso eclesiástico.
porque una cosa es el proceso civil. ¿Ya se penal había del iniciado Estado. el proceso civil? No, yo me enteré de inmediato, Ya. ¿no? En cuanto Sí, sí, el papá, yo le pedí por favor, papá, que sigamos también el proceso eclesiástico, colaboren conmigo para hacer el proceso eclesiástico. El papá me pidió que no, me dijo que no quería someter a su hijo a preguntas, nada, etcétera, y, o sea, se negó rotundamente. Yo no puedo violentar Ir más al allá. papá. Pero interesante, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo he hecho? No obstante eso, inmediatamente suspender al sacerdote. Inmediatamente. 1. 2. Vamos a esperar los resultados del proceso penal. Como yo no puedo interrogar al niño, entonces yo voy a hacer míos, ¿no es cierto?, todo el proceso penal. Permíteme Sí. una pregunta, porque se me ha creado un interrogante. Ya usted, por ejemplo, al sodalicio le dijo, me lo retiran de Arequipa, Sí. mientras tanto. Sí. ¿Eso no fue algo criticado porque eso solía pasar en Estados Unidos y en otras partes del mundo donde, pasó esto bueno, yo no sé, pues en Illinois, ¿no? Entonces vamos a mandarlo a Washington, ¿no? Entonces, y cuando pasaba algo en Washington, bueno, no, ahora lo mandamos pues a San Francisco, ¿no? Y entonces como que la cosa se iba diluyendo sin que hubiera una actuación real, sino más bien encubrimiento. Entonces, quería aclarar ese asunto Muy para bien, que no quede en el me aire. parece muy bien. Vamos a ver. La medida que yo tomé, naturalmente, fue ante una denuncia que no era de abuso sexual ni mucho No menos. había delito todavía, ¿no es cierto? O sea, era una preocupación Sí, pero de simplemente. todas maneras, le digo, aún si hubiera sido delito, yo le he dicho al provincial, perdóneme, me lo sacas de Arequipa, porque yo tengo que custodiar a la A mi porción de fieles que Dios me ha confiado. Es responsabilidad, en este caso, del obispo, del superior general, Del mantenerlo, no pasarlo de un sitio para otro, sino mantenerlo en custodia en su convento mientras las cosas se aclaren, que tengo entendido que Mantener fue así. en custodia, o sea, es que para muchos de nosotros, inclusive para mí es un poco, es un poco difícil entenderlo de la iglesia. O sea, la iglesia tiene sus propias normas, mantener en custodia es una suerte de vigilancia supervisada, o sea, una cosa así, libertad supervisada, Más completamente. o sea, claro, eso ya depende mucho de la forma en que actúa cada uno, ¿no? Pero yo cuando digo, una vigilancia es, o sea, mantenerlo en un convento, ¿no? Mientras se aclaren las Claro, cosas. no dejarlo libre, No, enseñando en otro lugar, ni cosa por el estilo. No, claro, o sea, Eso no. mientras se aclaren las cosas, no. O sea, de hecho, y además lo puedo decir, en este caso de este primer sacerdote que les he contado, diocesano, ¿no? Que estuvo preso incluso, fue público, ¿no? Y ahora ha salido la sentencia de primera instancia declarándolo inocente. Pero no obstante eso, yo lo mantengo todavía suspendido, porque quiero esperar que termine todo el proceso, porque hay una segunda instancia, ¿no es cierto? Tenemos otro caso, también se los cuento, ¿no? De un caso también de que se suponía, digamos así, inicialmente, que era un delito. No había habido consumación, sino una especie de acoso. De todas maneras, en cuanto yo me enteré, lo comunica al Ministerio Público. El Ministerio Público, aquí tengo un caso de acoso. Se acusa a un sacerdote mío de haber acosado a un menor de 15 años de edad. Le he tomado las declaraciones del menor, del sacerdote, de no sé qué, lo pongo en su conocimiento. Para que ustedes... Justicia ordinaria. Sí, justicia O sea, ordinaria. ellos ya están tomando conocimiento. Independientemente de la justicia eclesiástica, ¿no es cierto? Que también le he seguido, ¿no? Y ¿Cuándo ha sido eso, perdón? eso ha sido hace como 2 años. Entonces le cuento una cosa, este sacerdote, ¿no? Yo en mi proceso eclesiástico lo he suspendido por 3 años. Supuestamente ha sido más que un acoso, un atentado ¿no? Y que el chico se habría resistido. Esto fue una denuncia no del chico, sino de un tercero, que supuestamente sabía la historia. Yo le suspendí al sacerdote. Ahora, la justicia ordinaria, o sea, el Ministerio Público, ha seguido todo su proceso y han declarado que no ha lugar de denuncia, que no ha habido delito en las investigaciones que han hecho ellos. No obstante eso, yo por precaución... Para proteger, Vic. Sí, porque sí me ha parecido que ha habido una imprudencia, ¿no? Aunque la Fiscalía ya concluyó, no, aquí Claro, no ha una habido... cosa no es que no haya sido delito, pero usted cree... Es una imprudencia, digo, que le sirva al sacerdote un tiempo de meditación, de penitencia, porque en esto sí yo quiero aprovechar, es decir, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Tenemos que ir a una pausa. Sí. Estoy con el arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río, que ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación para esta entrevista. Cuando regresemos pretendo preguntarle sobre el segundo tema, que es formación de sacerdotes, cómo
prevención para evitar abusos sexuales a menores o a personas vulnerables. Y lo hablamos tras la pausa. Estamos de regreso con Monseñor Javier del Río, arzobispo de Arequipa, y vamos a hablar ahora del segundo punto que pusieron los obispos de México para efectivizar las recomendaciones del Papa para evitar abusos de menores o personas vulnerables. El segundo punto desde la Conferencia Episcopal de México es formación de sacerdotes. Y ellos dicen, reforzados con especialistas para la selección y formación de sacerdotes. O sea, no solamente lo vamos a hacer entre curas, sino vamos a llamar especialistas, dicen, para evitar tener sacerdotes que sean o representen un riesgo para los menores y para las personas vulnerables. El asunto es interesante, o sea, hay que recurrir a la formación de sacerdotes. Quiere decir que no hubo los filtros necesarios para seleccionar a las personas que después van a estar no solo en parroquias, sino en colegios, en albergues, en hospitales. ¿Cómo ha sido la formación de sacerdotes y por qué se colaron casos como estos que estamos conociendo a nivel mundial, que no son muchos, pero como dice el Papa, o como lo dice usted, así fuera uno, y es extremadamente preocupante, pero son bastantes, ¿no? Son bastantes. ¿Qué pasó? ¿Por qué se convirtió en una coladera? Sí, hay que destacar que todo esto que dicen los obispos de México responden también a las pautas que nos ha dado el Papa Francisco, ¿no? Y ciertamente ya se ha hecho un reconocimiento que en no pocas diócesis y órdenes religiosas ha habido una relajación en la selección de los candidatos al sacerdocio e incluso también en su formación. Esto ha sido ya reconocido por la Iglesia, no como algo que se ha dado en todas las diócesis, en todas las órdenes religiosas, pero que sí se ha dado en bastante, ¿no? Y ciertamente ahí están los frutos, pues, ¿no? Entonces es lógico que se debe tomar muchas precauciones, ¿no? Muchas precauciones. ¿Por qué se relajaron? Yo pienso que fundamentalmente por dos cosas. En algunos lugares engañados por la necesidad de clero. Se necesita clero para atender a los fieles, bajamos la valla. Gravísimo error, ¿no es cierto? Lo que pasó con los policías aquí, o sea, en vez de formarlos 3 años, los formamos 6 meses para que salgan rapidito a la calle y ya vemos lo que pasó. Todo lo que se ha colado, claro. Esto sin duda se ha dado en diversas diócesis, ¿no? Esto se ha dado. Y en otros lugares también, un poco por la relajación moral que también se ha dado. Es decir, bueno, esto no es pecado, bueno, esto madurará, hay que dejar espacio a la libertad, ¿no? Y entonces, en ciertos seminarios, incluidos ciertas órdenes religiosas, se relajó la formación, la disciplina, el espíritu de sacrificio, el sentido de la castidad, el amor al celibato, todo esto, en ciertos lugares, y ahí están los frutos, ¿no? Son frutos podridos, ¿no es cierto? Y por eso el Santo Padre nos dice, esto hay que tener más cuidado. 1, 2, también toda la influencia del medio ambiente, este pansexualismo que se vive ahora, tiene muchas veces los candidatos llegan, ¿no? Con unas experiencias previas muy feas y con unas heridas. Naturalmente eso no se cura con charlas espirituales, no se cura. O candidatos que de niños, ellos, han sido tocados al interior de su familia, que es donde se da mayor cantidad de este tipo de abusos. O sea, personas abusadas han llegado al sacerdocio con los traumas propios, sin tratamientos previos. Entonces, justamente eso es lo que ahora tenemos que revertir, ¿no? Tengo que tocarle un tema que salió además en el mismo momento en que los obispos se reunían con el Papa para hablar de esto. Salía en publicación un libro de un periodista francés, Frédéric Martel, que se llama Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano. Es una investigación que ha realizado durante 4 años, viajando por todo el mundo, entrevistando a sacerdotes, a obispos, a personas dentro de la Iglesia. Y es realmente un libro muy polémico, ¿no? Y donde ellos sostienen, por ejemplo, en su sinopsis, en la sinopsis
de este libro dice, la corrupción y la hipocresía dentro del catolicismo romano que ha condenado por siglos la homosexualidad. Y lo que señalan es que en el Vaticano, después de hacer sus labores diarias, no dice centenares, dice miles de curas salen a disfrutar de las noches gay de Roma. Y lo que él sostiene, porque lo que él señala en esto es que por condiciones históricas el sacerdocio fue un escape para cientos de jóvenes que eran acosados en sus pueblos por su condición sexual y que por eso, en su criterio, la Iglesia es ahora una institución formada mayoritariamente por personas homosexuales, ¿no? Entonces, siempre se ha hablado esto, era un secreto a voces, decían, ¿no? Las personas homosexuales, o en decires más vulgares, ¿no? Las personas homosexuales se refugian pues en seminarios para disimular y terminan siendo curas, ¿no es cierto? Eso ha pasado. Que puedan haber pasado ciertos casos es indudable, ¿no? Pero que sea la generalidad, ¿no? O que haya miles de sacerdotes en el Vaticano que sean homosexuales, esto para mí no es creíble, ¿no? No es creíble. El Vaticano ha respondido de la misma forma y ha dicho exacto. que es cierto que ha hecho muchas entrevistas, pero que no ha habido contrastaciones de los decires de esos curas, excuras, obispos, exobispos y miembros de la Iglesia. Eso ha salido Así a responder es, el Vaticano. Sí, entiendo, como ya lo ha dicho usted, que es un libro bastante polémico. Yo la experiencia que tengo en iglesia, ya es larga, ¿no es cierto? Incluso relaciones en el Vaticano, etcétera, etcétera, no veo que esto refleje la realidad. Y en mi experiencia personal, yo he sido 10 años rector de un seminario, se me ha dedicado a formar sacerdotes, ¿no? Y le puedo asegurar que el gran combate de los muchachos, y ahora como obispo tengo una gran cercanía con los seminaristas, que me tienen mucha confianza, el gran combate es todo lo contrario, es de la atracción hacia tener una enamorada. Las crisis en el seminario normales es dejar el seminario para casarse, ¿no? No veo yo que sea un refugio, aunque no podemos negar que de cuando en cuando se nos puede escapar alguno, ¿no? Claro. Ahora, y en eso hay que estar muy atento. Claro, ¿no? hay que estar muy atento, pero el asunto es que una persona homosexual sí podría ser un sacerdote si es que lleva una vida casta, ¿no es cierto? Digamos así, según las normas de la Iglesia podría. Yo personalmente creo que no. Correcto. Yo personalmente creo. Es una opinión personal. Es una opinión personal que el Papa de alguna manera también ha dejado pensar que es la suya, ¿no? Y le digo por qué. Porque el tema no es solamente un tema de castidad, ¿no? La psicología de una persona que siente atracción a la persona de su mismo sexo es una psicología distinta de aquellos, digamos, netamente, totalmente heterosexuales. Y yo creo que la psicología del pastor está más bien identificada con una persona netamente heterosexual. Una persona homosexual puede hacer servicios en la iglesia, por supuesto que sí. Viviendo castamente puedo ser un buen catequista, lo que fuera, pero creo que no para el sacerdocio, ¿no? Permítame tocar otro tema que es engorroso. Solamente ayer han salido en las noticias que han renunciado en bloque, primero la directora de la directora de la revista femenina del Observatorio Romano, Romano, el periódico oficial del Vaticano, ¿no es cierto? Lucetta Socrafia. Scarafetta, sí. Ah, no, Scarafetta. Sí. Bueno, esta directora, junto con 10 integrantes de la redacción, han renunciado en bloque porque dice que les están imponiendo, que les están restringiendo libertad, una libertad que ellas mismas se sorprendían de tenerla en un mundo, en la iglesia, donde las cosas suelen ir impuestas desde arriba, según ellos dicen. Dice, pero ellas se van y en esa revista denunciaron que monjas eran sirvientas, así, literalmente sirvientas de obispos, cosa que no debería ser permitida, ¿no? Y segundo,
de monjas abusadas por prelados y por sacerdotes que fueron incluso obligadas a abortar. Y eso lo publicaron ellas en esa revista femenina del Diario del Vaticano, ¿no? Y tuvieron la libertad para hacerlo. Eso nos lleva a esos dos casos. Monjas que son prácticamente esclavizadas, ¿no es cierto? O sea, cocina para el obispo, trapea para el obispo, plancha la ropa del obispo. Bueno, eso no es precisamente, yo no sé si eso es servicio religioso. Yo creo que usted no tiene monjas a su servicio. Y lo otro ya es peor y es aberrante, ¿no? Monjas abusadas, incluso obligadas a abortar. Claro. Yo me ponía a reflexionar y decía, nosotros tenemos 2 monasterios, hasta 3 monasterios me parece, de clausura. 4 monasterios de clausura, ya se me fue uno, pero con 4 monasterios de clausura. Y estamos supervisando porque, ¿qué está pasando allí? Esas no tienen contacto. Allí sí están completamente encerradas y bajo el mando de una superiora que inclusive puede restringir la entrada del obispo, ¿no es cierto? O sea, usted, o si puede, no, ¿sí puede entrar? Bueno, no sé, pero bueno, ¿no? Ellas mandan ahí, ¿no es cierto? Entonces, estamos supervisando que allí no haya abusos, porque la homosexualidad no es exclusivamente de hombres, puede darse entre mujeres, se da entre mujeres, puede haber allí abuso psicológico, esclavitud, cosas por el estilo. ¿Cómo estamos supervisando esos lugares que para el común de los mortales son pues ajenos? Claro. Ahí, digamos, se aplica también mutatis mutandis lo que decíamos en antes, ¿no? Estos monasterios, pensemos en Santa Catalina o Santa Rosa, que pertenecen a la familia de los dominicos, ¿no? Santa Teresa, la familia carmelita, etc. Entonces, ellos también tienen una dependencia interna de sus propios superiores, aunque el obispo, cuando son monasterios autónomos, tiene más intervención. Y nosotros hacemos un acompañamiento, todos los años se hace una visita apostólica, que puede durar 1 o hasta 2 semanas, donde se escuchan a las religiosas una por una, cada una de las religiosas, ¿no? Luego, también cada monasterio tiene un capellán y tiene un confesor, ¿no es cierto? Entonces, hay diversos medios a través de los cuales, si hubiera algo, la persona podría denunciarlo. No es que están totalmente incomunicadas, podrían denunciarlo. Gracias a Dios yo no recibo ninguna denuncia. Cuando voy a los monasterios el ambiente lo veo bueno, ¿no? Espero que no haya nada de esto, ¿no? Claro, la cosa es prevención o detección. Exacto, en algún caso. Claro. A mí me quedó... Monseñor, nos ha ganado el tiempo. Le agradezco mucho por haber venido y tocar estos temas que me imagino son dolorosos en toda la iglesia y especialmente para los prelados. Sí, nos hacen sufrir bastante, sin duda, y al mismo tiempo eso nos compromete pues a ser muy cuidadosos y muy, muy rectos, ¿no? Esto, gracias a Dios, creo que quien en Arequipa ya me conoce que soy bastante recto y tenemos que ser cada vez más cuidadosos. Muchas gracias nuevamente. Gracias también. Ha sido Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Bio.